La mañana comenzó con la luz suave de Madrid deslizándose entre las cortinas de mi piso en lavapiés. Sentí el frescor de la baldosa bajo mis pies descalzos mientras preparaba café en la cocina. Me llamo Raquel y, aunque esa mañana parecía igual a tantas otras, algo dentro de mí vibraba diferente. Llevaba el cabello largo, color miel, recogido en una coleta floja, algunos mechones sueltos rozando mis mejillas. Mi bata de satén azul claro caía apenas sobre mis muslos. Bajo la bata, mi conjunto favorito, lencería celeste de encaje, suave y discreta, pero que me hacía sentir especial aunque nadie lo supiera. En mis muñecas, unas finas pulseras de plata que tintineaban con cada movimiento. En la mesa del salón estaba Álvaro, mi marido. Trabajaba como siempre, rodeado de papeles y su portátil. A su lado, nuestro hijo Pablo, de 16 años, y su amigo Sergio, que últimamente parecía formar parte de la familia. Sergio tenía el pelo oscuro y rizado, una sonrisa tranquila y esa mirada curiosa que parecía analizarlo todo. Mientras servía el café, noté la forma en que Sergio me miraba, no era descarado, pero tampoco inocente. Fue solo un instante, pero bastó para que un leve escalofrío me recorriera la espalda. Fingí normalidad, recogí las tazas y escuché las bromas de Pablo sobre mi rutina de gimnasio. Yo reí, aunque en mi mente repasaba esa mirada de Sergio, el modo en que sus dedos jugaban con la taza, el aroma fresco y masculino de su colonia. Ese día, Álvaro estaba más distraído de lo habitual. Era mi aniversario, pero ni una flor ni una palabra especial, solo trabajo y obligaciones. Quise convencerme de que no importaba, pero sentí ese vacío familiar que ningún café caliente podía llenar. Pablo y Sergio subieron a su habitación y yo me quedé sola, mirando el reflejo de mi silueta en el cristal de la ventana, piel clara, piernas tonificadas por el ejercicio, labios sin maquillar, mirada que ya no escondía las pequeñas arrugas junto a los ojos. Al ordenar mi bolsa de deporte, encontré una pequeña caja envuelta en papel gris con un lazo azul. No llevaba remitente, solo mi nombre escrito con letra desconocida, Raquel. La abrí con manos temblorosas, dentro, un frasco de perfume y una nota doblada cuidadosamente, para momentos que quieras recordar. Ojalá alguno sea conmigo. El perfume tenía un aroma intenso, madera y cítricos, algo fresco y misterioso. Me apliqué unas gotas en el cuello y el interior de las muñecas, cerré los ojos y sentí una oleada de sensaciones nuevas. El resto del día lo pasé entre rutinas, limpiar, hacer la compra, contestar mensajes. Pero el pensamiento de Sergio, su mirada y la nota misteriosa, no me abandonaban. Por la tarde, al bajar al supermercado, lo vi en el pasillo de frutas eligiendo manzanas con la misma calma de siempre. Nos saludamos con sonrisas, pero sentí que entre los dos flotaba algo que ninguno se atrevía a nombrar. En la caja, al recoger mis bolsas, Sergio se ofreció a ayudarme. Sus dedos rozaron mi mano un segundo, como sin querer. No fue nada, pero mi corazón latió más fuerte. Volvimos juntos a casa hablando de tonterías, pero el aire era denso, cargado de posibilidades. Esa noche, me encerré en el baño. Me desnudé despacio, observando mi cuerpo en el espejo, la marca de los tirantes de encaje en los hombros, el perfume aún fresco sobre la piel. Me sentí otra vez mujer, más allá de esposa y madre. Recordé la nota, ojalá uno de esos momentos sea conmigo, punto. No pude dormir bien. Di vueltas en la cama, pensando en lo prohibido y en la vida que creía haber dejado atrás. Por primera vez en mucho tiempo, deseé despertar y sentir de nuevo la piel erizada, los sentidos alerta, el corazón acelerado. Al amanecer, elegí un vestido sencillo de lino color coral, sandalias cómodas y los mismos pendientes de plata. Debajo, mi conjunto azul, ese secreto solo mío. Durante el desayuno, Álvaro leía el periódico en la tablet, Pablo y Sergio apenas me dirigían la palabra, cada uno en su mundo. Yo solo pensaba en la caja, la nota y lo que ese día podría traer. Salí al mercado a comprar pan y flores frescas.
La ciudad estaba despierta y luminosa, pero yo caminaba como en un sueño, sintiendo que mi vida, de pronto, tenía grietas por donde podía entrar la luz. El cielo de Madrid amaneció encapotado. Me desperté antes que nadie, como si la inquietud de la noche me hubiera empujado suavemente fuera de la cama. Escuché la lluvia repiqueteando en las ventanas, ese sonido tan familiar en la ciudad que parecía aislarme en mi propio universo. A mi lado, Álvaro dormía profundamente, el rostro relajado por el sueño, tan ajeno a mis dudas y mis deseos ocultos. Me levanté despacio, procurando no hacer ruido. En el baño, me miré al espejo, el cabello suelto caía sobre mis hombros, aún marcado por la almohada, la piel clara mostraba leves sombras bajo los ojos, pero la fragancia del perfume misterioso seguía presente en mi cuello y muñecas, como un secreto solo mío. Me vestí con un conjunto cómodo pero especial, un vestido de punto beige, suave, con manga larga y falda holgada, que me acariciaba la piel al caminar. Debajo, la lencería celeste de encaje, que se había convertido en una especie de talismán personal. Calcé unas zapatillas blancas y me envolví en una chaqueta fina antes de bajar a la cocina. Mientras preparaba café, el olor intenso me recordó que aún estaba viva, que el placer de las pequeñas cosas podía rescatarme de la rutina. Puse música suave, una lista de jazz español que me acompañaba en las mañanas solitarias. Corté pan, preparé zumo de naranja, y dispuse la mesa con esmero, como si esperara una ocasión especial. Pronto Álvaro bajó al comedor. Apenas me dedicó una mirada antes de sumergirse en la pantalla del móvil, revisando mensajes de trabajo. A los pocos minutos, Pablo y Sergio llegaron bromeando, trayendo consigo el bullicio adolescente. Sergio me saludó con un «buenos días, Raquel» y una sonrisa ligera, los rizos oscuros aún húmedos por la ducha. Había algo en su forma de mirar, una mezcla de curiosidad y respeto, que me obligaba a cuidar hasta el más mínimo gesto. Durante el desayuno, Pablo me preguntó si podía salir con Sergio después de clase. Álvaro, distraído, simplemente asintió sin apartar los ojos de sus notificaciones. Yo sentí como una corriente extraña pasaba por debajo de la mesa, como si Sergio y yo compartiéramos un lenguaje secreto, una pausa, una sonrisa contenida, un cruce de miradas fugaz. Cuando Sergio cogió la taza de café, sus dedos rozaron los míos apenas un segundo, pero suficiente para que el pulso me latiera más fuerte. Después de que los chicos se marcharon, aproveché para limpiar la casa, ordenar armarios y abrir ventanas pese al aire húmedo de la mañana. Saqué la ropa del día anterior, separé la lencería de encaje con un cuidado casi ritual, y la coloqué en un cajón especial. Al tacto, el encaje frío parecía llevar consigo la promesa de algo prohibido y dulce. Al mediodía, recibí un mensaje de mi amiga Lucía: ¿un café rápido? Necesito escapar del trabajo. Acepté de inmediato. Me arreglé con mimo, vaqueros oscuros, una blusa de lino azul y mi abrigo largo de lana color camel, bufanda ligera y el pelo recogido en una coleta alta. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, guapa y segura. Caminé hasta la cafetería de la plaza, esquivando charcos y saludando a algún vecino. Lucía ya me esperaba junto a la ventana, el rostro iluminado por la luz pálida del día. Nos abrazamos fuerte. «Estás diferente, Raquel», comentó, entre risas. «No sé qué es, pero te veo, ¿feliz? ¿Inquieta?» No supe qué responder. Hablamos de nuestras vidas, de los hijos, del trabajo. Le conté que Álvaro parecía cada vez más distante, más enfocado en sus cosas, y que Pablo estaba en esa edad donde todo le parecía aburrido. Lucía, con su intuición de siempre, me miró fijo: «¿Y tú, Raquel? ¿No te cansas de ser solo madre y esposa? ¿Qué haces por ti?» Sentí un escalofrío, como si su pregunta tocara una fibra que yo misma evitaba mirar de frente. Fingí que me llamaban al móvil para desviar el tema. Después del café, paseamos un poco por el barrio. El aire era frío y húmedo, el suelo brillaba tras la lluvia. Al despedirnos, Lucía me apretó la mano y sonrió: «No olvides que la vida es mucho más que cuidar de otros».
regresé a casa con esas palabras resonando en la cabeza. Al entrar, escuché risas desde el salón. Pablo y Sergio jugaban a la consola. Me detuve un instante en el pasillo, observando la escena. Sergio me miró de reojo, y en ese instante sentí que el aire se volvía denso. Me quité el abrigo y pasé por su lado, notando cómo el perfume aún flotaba a mi alrededor. ¿Quieres jugar, Raquel?, preguntó Sergio, como si nada. Prefiero mirar, respondí, acomodándome en el sofá con las piernas cruzadas, el vestido deslizándose suavemente por mis muslos. Pasaron la tarde entre risas, apuestas y bromas inocentes. En un momento, Pablo salió a comprar merienda y Sergio se quedó solo conmigo. El silencio entre nosotros era nuevo, distinto, lleno de una energía contenida que nadie se atrevía a nombrar. Sergio miró la pantalla, fingiendo atención. Sus dedos jugaban con el mando, nerviosos. Yo jugueteaba con la pulsera de plata en mi muñeca, consciente de cada detalle de mi cuerpo, de la tela sobre mi piel, del encaje invisible bajo la ropa. ¿Te gusta este juego?, preguntó él, y yo sentí que no se refería solo a la consola. Supongo, respondí bajito. Hay cosas que no se me dan tan bien como antes. Hubo un silencio largo, cargado de insinuaciones suaves, de palabras no dichas. Oímos la puerta y Pablo entró de nuevo, rompiendo el hechizo. Todo volvió a la normalidad. Por la noche, la familia cenó junta. Álvaro habló de su trabajo, Pablo de sus amigos. Yo apenas probé bocado. Sergio se despidió temprano, con una sonrisa serena y la promesa de que volvería el fin de semana. Cuando se fue, subí a mi habitación y me tumbé sobre la cama. Saqué el frasco de perfume y la nota, para momentos que quieras recordar. Ojalá alguno sea conmigo. Leí las palabras una y otra vez, preguntándome quién realmente la había escrito. Me duché con calma, dejando que el agua caliente me relajara y arrastrara el cansancio del día. Al secarme, observé mi cuerpo desnudo ante el espejo, los muslos firmes, la cintura suave, el cuello aún perfumado. Me vestí despacio, con el pijama de algodón más suave, y me arropé bajo la manta. Antes de dormir, pensé en Sergio, en su voz, en su mirada. Soñé que paseábamos por Madrid al atardecer, él rozando mi mano apenas, los dos perdidos en la ciudad, cómplices de un secreto. A la mañana siguiente, todo parecía igual, la rutina, el ruido del tráfico, los pasos de Álvaro por la casa. Pero algo en mí ya había cambiado. Me miré al espejo y descubrí, por primera vez en años, una luz nueva en mis ojos. El fin de semana llegó con la ciudad envuelta en una calma inusual. Por las mañanas, Madrid parecía otra, todavía silenciosa, con la luz suave filtrándose entre los balcones. Yo solía despertarme antes que los demás, disfrutando de ese rato sola en la cocina, con una taza de café caliente entre las manos, mirando cómo la vida se desperezaba en las calles. Ese sábado, la rutina fue interrumpida por el sonido del móvil. Lucía, mi amiga, me invitaba a pasear por el mercadillo de Malasaña. Me vestí con ropa cómoda y un pañuelo de colores al cuello. El barrio hervía de gente, puestos de libros antiguos, vinilos, ropa de segunda mano, el aroma a pan recién hecho flotando entre los tenderetes. Caminamos largo rato, riendo, probando pulseras y hablando de cualquier cosa menos de la verdadera tormenta que sentía por dentro. Lucía, con su intuición habitual, se detuvo y me miró a los ojos. «Raquel, ¿seguro que todo va bien?». Sonreí y desvié la conversación hacia el trabajo de Álvaro, las notas de Pablo, la receta de lentejas de mi abuela. Por dentro, sin embargo, sentía que estaba a punto de desbordarme. Después de despedirnos, regresé andando despacio. El sol había salido y el aire olía a azahar. Al llegar a casa, encontré a Álvaro leyendo en el salón, absorto, y a Pablo y Sergio en la terraza, escuchando música y charlando animadamente. La risa de los chicos me trajo un recuerdo de mi propia adolescencia, ese tiempo en que todo parecía posible y ligero. Por la tarde, mientras preparaba la merienda,
tostadas con tomate y aceite, zumo de naranja recién exprimido. Sergio se ofreció a ayudar. Nos movíamos en la cocina como si fuéramos dos bailarines que conocen de memoria sus pasos, rozándonos apenas los hombros, compartiendo sonrisas cómplices. «Eres muy buena cocinera, Raquel», me dijo con una sonrisa tranquila, mientras cortaba el pan. «Solo hago lo que puedo, pero gracias», contesté, sintiendo como el rubor me subía a las mejillas. La conversación giró en torno a cosas simples: el colegio, las películas favoritas, la música. De vez en cuando, Sergio me miraba de una manera distinta, como si buscara en mis ojos una respuesta a algo que ambos sabíamos que estaba ahí, flotando entre nosotros pero sin nombre. Cuando Pablo entró con una pregunta sobre una tarea, el momento se rompió y todo volvió a la normalidad. Al caer la tarde, Álvaro anunció que tenía que salir a cenar con unos compañeros del trabajo. Pablo y Sergio, entusiasmados, aprovecharon para ver un partido de fútbol en la televisión del cuarto. Me quedé sola en el salón, con la luz suave de las lámparas y el eco de la ciudad entrando por la ventana entreabierta. Sentí una mezcla extraña de paz y de vacío, como si todo en mi vida estuviera contenido en ese silencio. Después de cenar, salí a dar un pequeño paseo por el barrio. Madrid de noche era un mundo aparte: terrazas llenas de voces, calles iluminadas por faroles, parejas paseando de la mano, niños correteando tras un balón. Caminé despacio, pensando en cómo había cambiado mi manera de mirar el mundo desde que todo empezó a removerse por dentro. Pensé en Álvaro, en su dedicación al trabajo, en su distancia suave, en la rutina. Pensé en Pablo, en la rapidez con la que crecía. Y, por supuesto, pensé en Sergio, en su presencia joven y tranquila, en sus silencios, en la forma en que me miraba sin juzgar. Volví a casa algo más ligera. Los chicos ya dormían, y el piso estaba en silencio. Me senté un momento en la terraza, respirando el aire fresco y escuchando el rumor lejano de la ciudad. Esa noche dormí inquieta. Soñé con un jardín enorme, con fuentes y caminos secretos, en el que caminaba descalza mientras alguien me seguía a distancia, sin alcanzarme nunca del todo. El domingo, Álvaro propuso una excursión a la sierra, a Cercedilla, para cambiar de ambiente. Pablo y Sergio se entusiasmaron con la idea. Preparamos mochilas con bocadillos, fruta y botellas de agua. Yo elegí ropa deportiva y una chaqueta ligera, y me recogí el pelo en una trenza, sintiéndome de nuevo niña. El viaje fue tranquilo, entre bromas y música en el coche. Llegamos a la montaña y paseamos entre pinos y prados verdes, respirando el aire fresco y riendo cuando alguno resbalaba en el barro. Hicimos fotos, comimos sentados sobre una manta de cuadros y nos dejamos llevar por el simple placer de estar juntos, sin obligaciones ni relojes. En un momento, mientras los chicos jugaban a lanzar piedras al río, Sergio se acercó y se quedó a mi lado en silencio. Miramos el agua correr, y él, sin mirarme, preguntó: ¿te gusta venir aquí? Me gusta sentirme lejos de todo, respondí sinceramente. A mí también, dijo él, y por un momento nuestras miradas se cruzaron, largas, silenciosas, llenas de un entendimiento que no necesitaba palabras. De vuelta en el coche, me apoyé contra la ventanilla, viendo cómo el paisaje pasaba rápido, y me pregunté cuándo exactamente mi vida se había vuelto tan extraña y a la vez tan viva. Por la noche, en casa, preparé una infusión y me senté sola a repasar el día. Me sentía cansada pero tranquila, como si después de tanto tiempo hubiera conseguido hacer las paces con una parte de mí misma que creía perdida. Esa noche, al apagar la luz, escuché la respiración tranquila de Álvaro y supe que la calma de aquellos días era solo aparente. Bajo la superficie, algo nuevo y poderoso estaba a punto de despertar, y yo no sabía aún si debía temerlo o desearlo. Los días empezaron a alargarse y la luz de la primavera se colaba por los ventanales de casa, tiñendo todo de tonos dorados. Sin embargo, sentía que mi vida avanzaba como una película a cámara lenta. Todo seguía igual en la superficie, pero por dentro algo se movía, crecía, exigía respuestas. El lunes fue una sucesión de rutinas.
Álvaro salía temprano, siempre apurado y sin apenas mirarme. Pablo, cada vez más independiente, pasaba las tardes en la biblioteca o con Sergio, preparando exámenes. Yo me refugiaba en mis tareas diarias, pero la mente vagaba lejos. La imagen de Sergio, sus silencios, sus gestos, todo aparecía una y otra vez, aunque intentara distraerme. Esa semana Lucía me propuso ir juntas a una clase de yoga. Acepté, buscando un modo de despejar la mente. La sala era amplia, con el suelo de madera y olor a incienso. Me puse ropa cómoda, una camiseta ancha y leggings, y durante una hora entera solo escuché mi respiración y el sonido de la lluvia golpeando el cristal. Al final de la clase, Lucía me abrazó con fuerza. «Te noto distinta, Raquel. ¿Te pasa algo?» La miré, dudé, y al final solo respondí, «Supongo que estoy cansada. Todo está cambiando muy rápido». Por las noches, la casa quedaba en silencio. A veces me sorprendía mirando por la ventana, observando las luces de la ciudad, preguntándome en qué momento la vida se había llenado de tantas dudas. Una de esas noches, recibí un mensaje de Sergio: «¿Te apetece dar una vuelta mañana por el barrio? Hay una exposición de fotografía en el centro cultural». Me quedé mirando el móvil un rato largo antes de contestar. Finalmente escribí: «Me encantaría. Avísame cuando salgas de clase». Al día siguiente, mientras caminábamos juntos hacia el centro cultural, sentí la ligereza de compartir algo sencillo con alguien que me hacía sentir escuchada. Sergio era atento y divertido, me hablaba de sus sueños de estudiar arquitectura, de sus ganas de viajar, de todo lo que le parecía nuevo e importante. Yo, por mi parte, compartía anécdotas de mi juventud, recuerdos de mi primer trabajo, pequeñas historias cotidianas. En la exposición, nos detuvimos ante una foto en blanco y negro de una pareja bailando bajo la lluvia. «¿Te gustaría volver a bailar?», preguntó Sergio, bajando la voz. «Hace mucho que no bailo», admití, sonriendo. «Pero aún recuerdo cómo se hace». No hablamos de nada prohibido, pero el ambiente estaba cargado de esa tensión callada, de palabras no dichas. Al salir, nos despedimos con 2 besos en la mejilla, como es costumbre en España, y cada uno se fue a su casa, pero sentí que algo invisible nos unía aún más. Esa noche, al volver, la casa estaba tranquila. Pablo estudiaba en su habitación y Álvaro no llegaría hasta tarde. Aproveché para poner música suave y preparar una cena sencilla, tortilla de patatas y ensalada fresca. Mientras cortaba las verduras, recordé la foto de la exposición, la sensación de libertad de quienes bailan sin preocuparse por el mundo. Al sentarme a la mesa sola, pensé en todas las versiones de mí misma que había dejado atrás: la chica alegre, la estudiante curiosa, la joven que bailaba en las fiestas del pueblo sin miedo a nada. Por un instante, quise volver a ser esa mujer, al menos una vez más. El fin de semana, Álvaro anunció que quería organizar una comida familiar en casa. Se ofreció a encargarse de todo, incluso invitó a Lucía y a sus hijos. El sábado la casa se llenó de risas, voces, olor a paella y pan recién horneado. Me sentí viva en medio de aquel bullicio, repartiendo platos, contando anécdotas, mirando a Pablo y a Sergio jugar con los más pequeños. En un momento, al recoger la mesa, Sergio se acercó y me ayudó en silencio, pasando los platos, secando vasos. Nuestros movimientos estaban perfectamente coordinados, no hacía falta hablar. Por la tarde, tras la sobremesa, los invitados fueron saliendo poco a poco. La casa recuperó su calma habitual. Pablo y Sergio se encerraron en el cuarto, Álvaro se tumbó en el sofá y yo me senté un rato en la terraza, con una manta sobre las piernas y un té caliente entre las manos. Pensé en cómo las pequeñas cosas pueden cambiarlo todo: una conversación, una mirada, un simple paseo por el barrio. Me pregunté cuánto tiempo más podría mantenerme en equilibrio entre el deber y el deseo, entre la tranquilidad de la rutina y la inquietud de lo nuevo. Sentí miedo de herir a quienes amaba, pero también miedo de traicionarme a mí misma.
Aquella noche soñé que bailaba bajo la lluvia, sin importarme quién mirara. El verano había llegado a Madrid, y el calor llenaba de vida las calles. Desde mi ventana podía escuchar el bullicio de las terrazas, los gritos lejanos de los niños jugando en la plaza, el tintineo de copas y el murmullo de las fuentes. Todo parecía más brillante, más acelerado, como si la ciudad quisiera recordarme que la vida nunca se detiene, ni siquiera cuando uno se siente perdido. Los días se hacían largos. Pablo, mi hijo, pasaba casi todas las horas fuera, preparando su viaje a Valencia con Sergio y su familia. Veía a Álvaro, mi marido, ocupado en sus asuntos, muchas veces en silencio, como si entre nosotros hubiera surgido una distancia que ni las palabras ni los gestos podían salvar. Por las noches, en la penumbra de la habitación, escuchaba su respiración y me preguntaba si él también sentía que algo había cambiado para siempre. Una mañana, mientras regaba las plantas del balcón, Pablo salió de su habitación arrastrando una maleta. ¿Te ayudo?, le pregunté. Él sonrió, esa sonrisa a medio camino entre niño y hombre que me llenaba de orgullo y de nostalgia al mismo tiempo. No hace falta, mamá. Sergio viene a buscarme ahora. ¿Te puedo llamar cuando llegue? Le di un beso en la frente, como cuando era pequeño. Por supuesto. Que lo paséis bien y cuidaos mucho, ¿vale? Tranquila, lo haré, respondió con un brillo especial en los ojos. Mientras bajaban por la escalera, vi a Sergio levantar la mano en señal de despedida. Sentí una mezcla de vacío y alivio. La casa, de repente, se hizo enorme y silenciosa. Aproveché la soledad para ordenar armarios, limpiar ventanas, darme el gusto de cocinar recetas nuevas. Paseaba por el barrio sin prisa, saludando a los vecinos, parándome a mirar los escaparates de las tiendas antiguas. Algunos días llamaba a Lucía y tomábamos café en la terraza de nuestro sitio favorito, hablando de libros, de hijos, de los sueños que aún quedaban por cumplir. Pero las noches eran distintas. A veces me costaba dormir. Me levantaba, recorría la casa descalza, abriendo las ventanas para dejar entrar el aire fresco. Madrid tenía otro sonido de noche, un eco lejano de risas y música, el rugido suave de algún autobús perdido. Una de esas noches, sentada en la terraza, me puse a escuchar una lista de canciones antiguas. Casi sin darme cuenta, me puse de pie y empecé a bailar suavemente, dejándome llevar por el ritmo lento. No era un baile perfecto, pero sí sincero, solo mío. Por un instante, me sentí libre, como si nada pudiera alcanzarme. Miré las luces de la ciudad y sonreí, recordando los años en que soñaba con recorrer el mundo y vivir 1000 vidas distintas. Al día siguiente, encontré a Álvaro en la cocina, preparando café. Se notaba en su gesto el cansancio acumulado, las preocupaciones que nunca mencionaba. ¿Te apetece desayunar conmigo?, me preguntó, señalando una taza limpia. Nos sentamos juntos, en silencio. A veces, estar juntos era suficiente, pero otras veces sentía que nos separaba un muro invisible. Raquel, ¿estás bien?, dijo al cabo de un rato. Te noto lejos. Respiré hondo, buscando las palabras. A veces siento que no sé quién soy fuera de la rutina, contesté con honestidad. Como si tuviera miedo de mirar hacia dentro. Él asintió despacio. A veces yo también tengo miedo. Nos quedamos así, compartiendo nuestras inseguridades, como si ambos supiéramos que algo debía cambiar, aunque aún no supiéramos el qué ni el cómo. Los días siguientes, la ciudad se llenó de luz y calor. Volví a escribir en mi cuaderno, algo que no hacía desde hacía años, frases sueltas, recuerdos, preguntas que me rondaban. Salía a pasear por el parque, sentándome bajo los árboles para leer o simplemente observar el paso de la gente. En un banco, me encontré una tarde con Sergio. Volvía de correr y me saludó con esa naturalidad suya que siempre me desarmaba. ¿Disfrutando del verano, Raquel? Intentándolo, respondí sonriendo.
el parque está precioso con todo tan verde. Nos sentamos juntos, compartiendo una botella de agua y unos minutos de conversación tranquila. Hablamos de viajes, de libros, de lo que uno sueña cuando el futuro parece lejano y posible. Por un momento, sentí que podía confiarle cualquier cosa, pero elegí guardar silencio sobre mis sentimientos más profundos. Cuando Sergio se despidió, me quedé contemplando el estanque y los patos que cruzaban la superficie, preguntándome cuántas decisiones tomamos en la vida sin darnos cuenta de que pueden cambiarlo todo. Una tarde, al volver a casa, encontré una carta sin remitente en el felpudo. Era de Pablo, escrita desde Valencia. Mamá, estamos bien. Sergio y su familia son geniales. Me acuerdo mucho de ti. Cuando vuelva te llevaré un regalo. Espero que estés disfrutando el verano. Te quiero. Guardé la carta en una caja junto a otras cosas importantes, fotos, entradas de cine, dibujos de cuando Pablo era pequeño. Me quedé un rato largo mirando todo aquello, entendiendo por primera vez que el tiempo no se detiene, que la vida cambia y uno solo puede elegir cómo vivirla. Esa noche, sentada en la cama, encendí la lámpara y me puse a escribir. No sabía si era una carta para mí misma o para alguien más, pero las palabras salieron solas. Quizá ha llegado el momento de ser valiente. De decir la verdad, aunque duela. De buscar lo que me hace feliz y no solo lo que se espera de mí. Cerré el cuaderno y lo dejé en la mesilla, junto al libro que estaba leyendo. Me asomé a la ventana una última vez antes de acostarme. Las luces de Madrid parpadeaban, y en el aire flotaba la promesa de una historia aún no escrita. Sentí que al fin había dado el primer paso, aunque no supiera a dónde me llevaría el siguiente. La ciudad seguía viva, y yo también. Y justo antes de cerrar los ojos, volví a escuchar aquella pregunta en mi mente, como un susurro entre sueños: ¿y si solo se vive una vez? Tal vez, al despertar, sabría por fin la respuesta.